Si la desnudez de la mujer amada me pone fuera de mí, no es pues porque dicha desnudez no sea espiritual, sino porque, de alguna manera, lo es en demasía. Algo se manifiesta en ella que dice a mi propio cuerpo: eres mío, y aunque yo conserve mis vestidos, soy yo de repente el más despojado. Es en mí donde se produce la fractura. Ante ella, como un perro que tira de su correa y desequilibra al amo, mi propia carne tira del lazo que la une a mi alma. No es, entonces, el deseo de poseer lo que me posee, sino el estupor de mi propia desposesión. ¿Cómo consigue atraparme de una forma tan soberana, sin robo ni esfuerzo, incluso a pesar de sí misma, con una dulzura más violenta que la violencia misma? Lo adivino. Más que a cubrirla para recobrarme, me llama a una ofrenda más completa, en la que mi espíritu consienta en dejarse atrapar a su vez. Su desnudez, como una flecha con su punta pilosa, me traspasa hasta el corazón. Bienvenidos al Club Dalroy. Acabamos de escuchar a Miguel Ortega leernos un fragmento de La profundidad de los sexos por una mística de la carne de Fabrice Hach. Pedazo de texto que ya nos pone un poco en la órbita de lo que vamos a hablar hoy, y yo os tengo que confesar que estoy muy contento porque en este episodio, que me lo voy a pasar muy bien escuchándoos a vosotros, también se van a dar cita un elemento biográfico mío muy importante y un tema que me apasiona y que además creo que os puede apasionar a todos los amigos del Club Dalroy, que es la teología del cuerpo. Que es la teología del cuerpo, que es el matrimonio, que es el descubrimiento del otro, que nos muestra esta teología elaborada por Juan Pablo II, y que nos ayuda a vivir nuestra vocación matrimonial. Y lo voy a hacer además con dos grandes amigos, con tres. Miguel Ortega ya lo conocéis, ha estado aquí alguna que otra vez, es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Facultad de Comunicación además, profesor de antropología, padre de cuatro, y casado con una mujer fantástica que es Ana. Y también os voy a presentar a dos amigos del Club Dalroy que son amigos desde el principio, son muy amigos míos, son Belén y Miguel, Belén Martín y Miguel Gavián. Decía esto de la biografía porque, aparte de que los conozco hace mucho tiempo y siempre me han ayudado y me han acompañado incluso en mi noviazgo, luego en mi matrimonio con Gema, Miguel y Belén pues me han descubierto de alguna manera este tema de la teología del cuerpo, cuando hace unos años nos invitaron a mí y a mi esposa a participar de un fin de semana que luego seguramente saldrá, donde 90 o 100 jóvenes hacían juntos un camino de descubrimiento de qué era esto de la teología del cuerpo y qué tenía que ver con ellos, y nos invitaron, y eso fue para mí como las puertas de entrada a este maravilloso mundo. Así que nada, bienvenidos al Club Dalroy, Belén y Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Belén aquí trabaja en la Francisco de Vitoria, en la Universidad Francisco de Vitoria, trabaja en el Instituto de Acompañamiento, madre de 5, todos hijos de Miguel, eso lo puedo decir, se parecen muchísimo a los padres. Y Miguel es un gran amigo, se ha dedicado mucho tiempo al mundo de las finanzas, ha trabajado en un gran banco internacional y ahora está dedicado a otras labores que igual nos comentas algo más adelante. Entre ellas, la teología del cuerpo, tengo que decirlo, porque siempre ha estado apoyando estos proyectos y nada. Sí, la verdad es que podemos decir que la teología del cuerpo ha transformado muchas partes de nuestra vida. Y simplemente hacer una pequeña aclaración, que somos padres de 6. No sabía yo eso. Somos padres de 6 porque hay uno que no está con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar, si queréis. Tenemos que tratar el tema. Ya hemos tratado el tema de la teología del cuerpo, pero por ahí conviene, en otro capítulo de Dalroy, pero por ahí conviene, Miguel Ortega, que nos pongas un poquito en el contexto y luego ya ir a la perspectiva que a mí me interesa tratar, que es cómo lo viven desde el matrimonio los matrimonios. Sí, bueno, yo creo que es importante, pero bueno, aquí hablamos todos, como siempre en el Club Dalroy, ¿no? Pero creo que conviene recordar, aunque se haya hecho ya un episodio o un podcast sobre este tema, pero creo que es importante recordar de dónde surge todo esto, ¿no? La teología del cuerpo es una grandísima renovación en la Iglesia que propicia San Juan Pablo II, con una idea muy interesante que es volver a entender o a hacer entender en plenitud lo que es la visión que tiene la Iglesia sobre el cuerpo humano y, por tanto, también sobre la sexualidad humana, que está íntimamente unida y ligada al cuerpo. Y lo hace a través de una serie de catequesis muy interesantes que terminan, curiosamente, dando
sentido a una de las encíclicas que siempre habían sido como una encíclica fea, por decir de alguna manera, o muy mal acogida, incluso en el propio seno de la Iglesia, ¿verdad?, que era Humane Vitae. Pero si uno se lee la Humane Vitae a la luz de la teología del cuerpo, descubre la maravilla que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que esto es una genialidad que no creo que sea solo propia de San Juan Pablo II, sino que es propia de Dios en la figura de San Juan Pablo II, ¿no? Porque nos hace, en un momento donde parece que lo sexual se va perdiendo en el mundo de la posmodernidad, ¿no? De repente hay alguien que es quien menos te espera, que es la Iglesia, que te vuelve a decir, oye, que la sexualidad es algo maravilloso, no te lo pierdas. Pero, ¿cómo no me lo pierdas? Pero lo tienes que vivir así. Tienes que vivir desde tu realidad y no desde tus ideas o desde tus ideologías, desde la realidad de la maravilla de lo que eres, ¿no? Y a mí eso me parece que es algo totalmente, no sé si revolucionario o mejor dicho, contrarrevolucionario, ¿no? Porque era pero aparte de que es, yo creo que es sobre todo una palabra para un mundo de confusión. O sea que incluso yo soy un poco más joven que vosotros, pero tampoco en mi crecimiento, en mi desarrollo, a medida que me iba descubriendo el mundo, a mí mismo, a través de mis padres, de mi educación y tal, no tenía yo una palabra para este mundo, para entender mi cuerpo, para mirar mi cuerpo y sobre todo para mirar el cuerpo del otro. Y sin embargo, al empezar a leer la teología del cuerpo, yo empecé a descubrir que... Pero recordemos de dónde venimos. Venimos muchas veces de un dualismo, dualismo maniqueo, donde el cuerpo es malo. Y donde por tanto el cuerpo es carcedera y por tanto toda la sexualidad, bueno, hay que aguantarla porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que reproducirse en algún momento, pero todo esto es malísimo y mejor no hablar de ello y mejor, bueno, que es algo que queda, digamos, oscurecido, ¿verdad?, en el tálamo nupcial, pero cuanto menos se hable y menos se viva y menos se haga, mejor. Y de repente descubrimos que es que el Señor nos ha hecho así por algo. Y entonces de repente se te abren los ojos y dices, pero es que soy una maravilla de Dios, y la maravilla no es solo mi espíritu, es que mi espíritu no tiene sentido si no está en un cuerpo. Entonces yo creo que esto es una maravilla, esto es una gozada. Bueno, pues nosotros un poco la experiencia que tenemos es esa, también de un descubrimiento impresionante, un poco para mí por una necesidad interior de entender más. Para Miguel, que fue el pobre arrastrado a un primer curso de formación que nos daba el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia sobre estos temas, y fue un descubrimiento para los dos. Digo que fue arrastrado porque yo tenía mucho interés en hacer este curso pero no veía que tuviera mucho ánimo Miguel, y entonces... Sí, yo estaba hasta el gorro de todos los planes píos que no paraba de proponerme. Entonces, efectivamente, un fin de semana lo organicé todo. Ya teníamos los 5 hijos, pero muy pequeños. Preparé las maletas, les estábamos esperando el viernes por la tarde. Ya lo tengo todo preparado. Este fin de semana hay un plan familiar. El plan familiar era irnos a 15 minutos de casa, a Pozuelo, al curso de un profesor que es bastante denso, un teólogo, Juan José Pérez Soba, que cuando empezó a hablar, claro, es un profesor que es muy denso, muy profundo. Yo miraba a mi marido de reojo y decía, madre mía, me va a cortar el cuello. Yo solo cogía apuntes sin interactuar mucho con él. Pero la maravilla fue que cuando, en el descanso le pregunté ¿qué tal vas, Miguel? Me dijo, y esto me emocionó, me dice, mira, hay muchas cosas que no entiendo de lo que dice este profesor, pero identifico que en nuestra vida lo hemos vivido. Esto que decís, que no tenemos una palabra para el mundo de hoy, en nuestro caso, milagrosamente, estábamos viviendo sin esa palabra, pero viviendo en la experiencia, en la palabra de nuestros propios cuerpos o del cuerpo de nuestro matrimonio, diríamos, esta verdad. No sabíamos el fundamento, no conocíamos la teoría, digamos, de la teología del cuerpo, pero sin embargo sí había una verdad en la experiencia, y esto es también muy revelador de Juan Pablo II, ¿no?, de poder mirar uno la experiencia y comprender la profundidad de la huella de Dios
en la propia realidad y en la propia relación matrimonial. Entonces esto fue también muy revelador. A partir de ahí pues ya nos compramos todos los libros, fuimos a todos los cursos y seguimos muy frikis de la teología del cuerpo en este sentido, ¿no? Promoviendo que la gente vaya, haciéndola conocer. Nos convertimos un poquito en unos malditos a ojos de nuestros hijos, porque nos decían que éramos los padres más raros del mundo, que no parábamos de leer, y era cierto, no parábamos de consumir lecturas sobre la teología del cuerpo, sobre el matrimonio, sobre la vida, porque de alguna manera este curso del que ha hablado Belén encendió en nosotros un motor, digamos, que nos remitía a unas cosas maravillosas y no podíamos de querer aprender más para poder contar más, porque no nos podíamos callar la maravilla que esto suponía para nosotros y que pensábamos que podía suponer para mucha otra gente. Jóvenes, por un lado, que muchas veces no entienden por qué la Iglesia pide determinados comportamientos, entienden, digamos, que muchas de las reglas son como barrotes de una cárcel, cuando en realidad la teología del cuerpo te permite darle la vuelta a esos barrotes y ver que en realidad eran las líneas de un pentagrama sobre los cuales elaborar la melodía de tu vida, y una melodía muy bonita y muy maravillosa. Que estas reglas no son para una sexualidad disminuida, capada, con las alas cortadas, sino justamente que potencia, digamos, el músculo de esa sexualidad bien vivida que te permite llegar a una vida mejor. Esto nos parecía verdaderamente una novedad enorme. Nos extrañaba, como a mucha gente, que, bueno, si hay esta maravilla, ¿cómo es que no me lo han contado a mí así? Y bueno, y por eso estudiamos y empezamos a participar en un montón de cosas. Y vimos también que esto pues tenía un mensaje muy bueno, no solo para los jóvenes, por los motivos que he dicho, sino también para los matrimonios, para rejuvenecer esa relación matrimonial y ver verdaderamente que nos ha tocado el premio gordo de la lotería y que, bien vivido, esto es una maravilla. Me encanta una cosa que os he oído, y que esa que sin tener el vocabulario, sin tener todavía el libro de instrucciones de la teología del cuerpo, al escucharlo por primera vez resonaba la experiencia que ya habíais estado haciendo. Y eso es una cosa espectacular, porque es verdad, porque la experiencia está, pasa que, claro, cuesta ponerle palabras, y una vez que le pones palabras, esa experiencia como que queda iluminada y como que se integra de una forma mucho más plena. Y me recordaba a mi boda. Todavía es verdad que había estudiado filosofía y tal, pero no había hecho esta lectura en profundidad de Juan Pablo II de la teología del cuerpo hasta mucho después. Pero una de las cosas que luego, a la luz de la teología del cuerpo, la he visto de una forma muy clara, es que yo me acuerdo estar esperando a Gema en el altar y ver cómo entra, ¿no?, con toda la parafernalia que suele haber en estos momentos, entra por la iglesia, y yo no caía de mi asombro. Decía, pero ¿por qué me elige a mí? ¿Por qué se me está regalando a mí? Y en ese regalárseme a mí me descubría que yo también era un regalo, que yo era un don. Entonces es una especie como de comunidad de dones que surge ahí. Claro, yo no tenía todas estas palabras, pero como si todo mi cuerpo estaba estremecido por ese momento. Y además se expresaba porque lloraba, ¿no? O sea, es una especie de... Y claro, oye, que tu cuerpo es la forma en que tú eres, la forma en que tú eres para los otros. O sea, tu cuerpo es tu espíritu para los demás, es tu realidad para el otro. Y eso que te empieza a desvelar poco a poco la teología del cuerpo te hace vivir todo de otra manera. Y esas experiencias que nos contaba Miguel ahora, Miguel Gavián, tengo que separar aquí los Migueles, sí. Pues resonaba mucho en mí, ¿no? Esta experiencia que tú mismo hiciste de adentrarte en este mundo y descubrir. Me ha encantado eso del pentagrama, ¿no? De todo esto que parece que, claro, por ahí las catequesis hace 20 años o 30 años pues remarcaba mucho la cuestión moral o la cuestión de la norma, de lo que se puede, no se puede, y las preguntas siempre iban por ahí, ¿no? Es como que no te has enterado. Eso es fruto de lo anterior. Eso es fruto de lo anterior, ¿no? Pero el descubrimiento del don que decís vosotros, que creo que es súper importante en esto, es decir, al final el amor es como un regalo, donde el regalo soy yo. No es mi espíritu, no es lo que yo sé, no es lo que... No, soy yo, y mi yo es entero. Y entonces el regalo es mi cuerpo también. Entonces, claro, esto es una diferencia radical con lo anterior, ¿no? Porque parece que tú me das un regalo, pero bueno, está un poco envenenado.
Pues claro, el cuerpo parece que no me lleva al mal, pero bueno, sí, bueno, como estás tú detrás y tus valores y tu vive, no, es que va junto. Es que va junto. Yo creo que este es el gran descubrimiento. Al final, en las escalas del amor, ¿no? Cuando vamos viendo los diferentes tipos de amor, ¿qué es lo propio y específico del amor de pareja? Que el que se regala es uno entero. Que se regala entero, ¿no? Es el don de mi persona. Y mi persona es mi cuerpo. O sea, sí, yo sobre todo o sea, que tú, o sea, yo creo que la clave de la teología del cuerpo, por ahí me vais a corregir los expertos, pero a mí una cosa que me parece fundamental, que no se puede perder de vista, es la idea de que tú eres don, ¿vale? Y a partir de ahí, que eso significa que todo tú eres don, y que en tus actos estás llamado a ser don, ¿eh? Y ser don también es acoger el don del otro, entonces... Y por eso el noviazgo y el matrimonio son un regalo. Y esas gradualidades, claro, además las gradualidades en las cuales ese don se va manifestando, ¿no? Que también es muy importante y que tiene que ver con esa entrega total que se da en el acto sexual conyugal, ¿no? A mí esta parte del cuerpo me ayuda mucho porque, o sea, entenderlo así, entenderlo en este esquema y en este marco tan integral e integrador de la persona, me parece interesante porque lo que a mí me ha ayudado personalmente, también yo ya tengo 55 años, es a liberarte un poco de los moldes de la moda en cuanto a la concepción actual del cuerpo que, bueno, pues que tiene también una que está también denostado en el sentido de que tienes que ser perfecto para valer como persona o estar perfecta para valer como persona. Y en ese sentido no me libero yo sola, sino que ver cómo Miguel cuida de mí, ver cómo Miguel respeta también las distintas fases corporales por las que yo voy pasando, sobre todo en esta edad que es un poco más complicada para las mujeres quizá, me parece muy bonito porque es una etapa en la que él expresa que el compromiso que tuvo, que adoptó, que la alianza que hizo conmigo cuando nos casamos se mantiene hoy, es actualizado hoy, en el sentido de te voy a cuidar, me sigo entregando a ti, te sigo aceptando y no importa si ahora pues estás más arrugada, más rellena o menos rellena, más fértil, menos fértil, o sea, todo este tipo de cosas es que eres tú, como decís, ¿no? Tú, tu persona es la que se considera el don para mí y yo para ti, por lo tanto cuido de ti. Esta experiencia para mí, personalmente, es impagable. Porque cuando empiezas a deteriorarte, que no es deterioro, también acumulamos sabiduría y muchas cosas bonitas, pero cuando empiezas a deteriorarte, lo que deseas es que te cuiden, no que te descarten, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y esto es precioso. Y Miguel muchas veces dice, este es el cuerpo que se entrega. Entonces ves la experiencia también en estos cuerpos, en estas personas, de la entrega, del amor, de la acogida del hijo, del desgaste por el sufrimiento de tantas cosas que nos pasan. Y esto es precioso. La verdad es que en ese sentido te liberas mucho de esa dictadura del estar perfecto. Y es una pasada. No, el ver, digamos que las arrugas son bellas, ¿verdad? De alguna manera, porque son verdaderamente el surco en el cual se ha ido depositando todos los cariños que se han ido vertiendo hacia los hijos, hacia los esposos, hace que la visión, digamos, del cuerpo del otro sea una visión casi glorificada, ¿verdad? El entender, el ver el cuerpo no en lo que simplemente es hoy, en lo que se puede medir, en lo que se puede tocar, en lo que se puede oler, sino ver el cuerpo en aquello a lo que está verdaderamente destinado. Es absolutamente una pasada muy grande. Y esto, pues, a nosotros nos ha ayudado un montón, ¿verdad? Y transforma. Todo esto es fuertemente transformador, fuertemente adictivo. Lo vamos constatando, digamos, entre toda la gente que se va acercando un poco a esto, y plenamente liberador. Y por eso yo creo que es preciso ir conociendo esto un poquito más de la teología del cuerpo para ver que hay un futuro mejor para las personas, ¿verdad? Y que la Iglesia, de algún modo, aunque no siempre lo ha sabido contar,
siempre nos ha dicho lo correcto, porque es madre y es maestra y ha venido insistiendo sobre este tipo de cosas durante toda la historia. Lo bueno de San Juan Pablo II es que es un gran contador de historias. Y nosotros, que somos seguidores del mayor contador de historias de toda la historia, que es Jesucristo, pues nos gusta evidentemente, ¿no? Todo esto, ¿no? El ver, digamos, hacia dónde apunta y cómo muchas de las huellas de este mapa de la búsqueda del tesoro, de aquel tesoro que todos anhelamos, que todos queremos, están justamente inscritas en la pobre carne de la que estamos constituidos. Esto es maravilloso. ¿Puedo decir una cosa que me parece? Bueno, hay unas cosas que han dicho que me parece muy bonito porque tiene justo que ver con cómo empezábamos, ¿no? Cómo esa desnudez del cuerpo no habla solo de la desnudez del cuerpo, sino como esa desnudez del cuerpo habla de la persona que se ofrece, ¿no? Y no de la desnudez física sino de la persona que se ofrece y que llama al otro a ofrecerse. Lo dicen genial ahí Fabrice Hatak, ¿no? Pero hay una cosa que decía ahora Miguel y Belén cuando hablaban, que creo que es muy importante, que es el descubrimiento del otro por encima de la realidad inmediata que vivimos, entendiendo al otro en su totalidad, ¿no? Y me venía curiosamente una cosa, yo estoy... yo imparto aquí una de esas introducciones a la teología que hacemos nosotros, y yo tengo la suerte de impartirlo en comunicación audiovisual, no porque sean mejores o peores, sino porque, como soy muy malo para esto, el Señor tuvo la gracia de mandarnos The Chosen, y entonces a mí me viene fenomenal para dar clase de teología. Y hay una cosa, viendo ya varias veces, sobre todo la primera temporada, y viéndolo con detalle, descubres cómo ese gran contador de historias del que hablaba Miguel ahora siempre es sumamente corporal. Y cómo cuando va a estar con alguien, cómo da un abrazo, cómo baila, cómo la mano está siempre. Una de las cosas que más salen en muchísimos momentos. Acordaos del momento de María Magdalena, el momento en que cura la madre a la suegra de Simón Pedro, etcétera, es la mano. Y la mano la toca. O sea, hay que ver esas imágenes, porque toca, pues como nosotros tenemos que tocar, ¿no? Que es con un cariño, con un respeto, Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Encontrarlo, porque claro, esa vivencia te cambia el trato con el otro. Te cambia el trato con el otro, porque no quita la parte de la belleza del otro, pero la eleva, la pone en otro nivel, ¿no? Y eso es increíble. Y luego te llama a una cosa que es interesante, que es también no solamente a recibir al otro que te respeta, que te cuida y que te eleva, sino a cuidarte tú para el otro, porque no se trata de que, bueno, tú te tienes que aguantar porque yo ya estoy vieja y aquí está la arruga y te aguantas, sino, joder, como yo también soy un don para ti, yo quiero estar bien para ti. Y quiero cuidarme y quiero, pues eso, seguir atractiva sin perder la cabeza, sin pretender cosas que no se pueden lograr, pero seguir siendo atractiva para ti, porque soy un regalo para ti, un regalo ya, pues, añejo. Glorioso. No. Como el ron. Glorioso. pero un regalo. Y esto es muy bonito. Entonces, es la dinámica del don. Es una dinámica que enriquece, que hace crecer, que además al ser observado por otros, pues también atrae, en el sentido de que hay personas que miran alrededor y dicen, wow, ¿cómo lo hacéis? No lo hacemos nosotros, lo hace Dios en nosotros, y no somos perfectos, por supuesto. Pero hay una parte atractiva que sí deseas que te pase a ti, ¿no? Sí. Hay una cosa muy bonita ahí, perdón, Belén, ahora le dejo a Miguel. Belén, eres un ron envejecido. No, pero fíjate, hay una cosa muy y que bonita el tiempo justamente te va quitando asperezas y tal y cual, y va quedando una dulzura casi divina. Pero fíjate que hay una cosa muy bonita. Cuando decía eso ahora Belén, me resonaba a mí, soy de comunicación audiovisual, se nota un poco, pero me resonaba a mí el momento, ahora tocará ver La Pasión, ¿no?, de Mel Gibson, y por la cercanía de la Semana Santa, y hay un momento que es especial, que a mí siempre me ha tocado muchísimo de eso, que es el momento en que se encuentra con su madre, camino del Calvario, hecho polvo, se levanta, mira a su madre ensangrentado por completo y dice, ¿ves, madre? Yo todo lo hago nuevo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué está diciéndome ahí?
Y claro, y es eso que dices, bueno, sí, el cuerpo se va, pues sí, pues vamos envejeciendo, pero todo es nuevo. Entonces, claro, esa visión, que es la visión de lo glorioso, ¿no? No puede estar tampoco ausente en un matrimonio. Sí. No, y lo restaurativo que dices, ¿no? O sea, hay dentro de la teología del cuerpo y dentro de lo que nos ha dicho siempre la Iglesia, digamos, hay la vía de la redención. O sea, la teología del cuerpo nos lleva primero al pasado, ¿verdad? Para ver que al principio los planes de Dios no eran así, no eran, digamos, tristes, rotos, no entendiendo nuestro cuerpo y nuestra situación y tal cual, sino que era de otra manera, pero que es todavía mejor, no el retorno al principio, sino al futuro al que estamos llamados a través de la redención de ese que lo hace todo nuevo y que es capaz, digamos, de llevar a nuevas cotas todo lo pobre que nosotros somos. Eso es brutal. A mí me parece, por ahí me salgo un poquito de lo que estáis hablando ahora, pero es que me ha quedado resonando lo que habéis dicho antes, Belén y Miguel, sobre cómo es de atractivo este mensaje. Y pensando en el mensaje que yo escuché antes, más por la sociedad, no por mi familia, que lo han hecho muy bien mis padres, pero por la sociedad, por la cultura en la que estamos, donde lo que prima en la expresión sexual del cuerpo es un afán de dominio y de posesión del otro. El uso. Y eso, todos experimentamos que eso nos deja hundidos, nos deja rotos. Que poseer no es encontrarse con lo otro. Que poseer es una forma de degradar lo otro y a ti mismo. Y eso, vamos, es que estoy pensando en gente que descubre, igual tarde, pues no podría decir, pero bueno, por ahí no, en su momento, después de haber vivido relaciones... Nunca es tarde. Por eso digo que por ahí de haber vivido relaciones donde lo que prima es la posesión, y además, si te pones a analizar qué es lo que busca quien desea poseer, incluso en el caso de una persona que viola, una persona que... ¿no? En el fondo lo que está buscando es sentirse a sí mismo, sentir que es algo, ¿no? Porque al final eso es lo que busca en ese placer que busca de forma de esta manera, de esta forma de dominio, de posesión del otro. Pero lo que lo deja es con una soledad todavía mayor. Y esto que parece paradójico, porque dice, no, si lo que tú tienes que hacer es entregarte tú. No ir a tomar y a tomar posesión de, sino en darte al otro. Ahí es cuando te encuentras. En ese perder de ti mismo, ahí es cuando de repente dices, si era esto, Señor, si estamos hechos para esto. Entonces es una paradoja que yo creo que hay que insistir y hay que volver a traer aquí al... Ahí me encanta lo que dices de profundizar en el deseo. Yo creo, esto no sé si lo voy a decir bien, pero no sé si es Chesterton el que dice que aquel hombre que está aporreando la puerta de un prostíbulo está en el fondo buscando a Dios, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que si se va a un prostíbulo? Y el que se atreve a mirar en serio el propio deseo del corazón ve esto, ¿no? Que en el fondo del corazón hay un deseo bueno de bondad. Es esa huella dactilar que ha dejado Jesús, bueno, Dios, creador en el corazón del hombre, pero no nos atrevemos a mirar a fondo y nos distraemos en la superficie. Entonces, en el fondo del corazón tenemos estos deseos buenos de querer bien. De hecho, los fariseos, que es cuando empieza, ¿no?, la teología del cuerpo, que le preguntan, ¿pero entonces nos divorciamos o no nos divorciamos, según la ley de Moisés? Hay un autor que dice, en el fondo, los fariseos lo que están preguntando es cómo se puede amar para toda la vida, en el fondo. Entonces, esto es potentísimo, porque es el deseo de, cuando yo me caso o cuando yo tengo un novio, lo que quiero es que dure, y que dure para siempre, ¿no? Ese es el deseo que quiero mantener, o que me encantaría mantener y que tenemos que cuidar día a día. Ahí es lo que hay que mirar con mucha valentía para comprender para qué estoy hecho. Y entonces luego ordenar la vida. Claro, si nadie me lo cuenta, si estoy en una sociedad que es que te dice utiliza a los demás, tú eres el primero, te lo mereces, más vale solo que con alguien que no te aguanta, bueno, y tantos clichés que son erróneos y son mentiras, te vas creyendo esas mentiras, pero bueno, pues hay que abrir camino con estas verdades y con esta luz hasta donde podamos, ¿no? Sobre todo porque te juegas la vida. Te juegas la vida. O sea, yo digo, tanto inglés, tanto idiomas, tantos cursos de no sé cuánto, tantos no sé qué, ¿sabes? Y de repente
que tu vida tú no vas a ser feliz porque te desarrolles profesionalmente, ya te lo digo, pero vamos, eso tengo una certeza, y aunque no tengo tantos años como para decirlo con tanta taxativamente, pero estoy seguro que nadie es feliz solamente porque alcanza un éxito a los ojos del mundo. Que es otra cosa, que tú vas a ser feliz porque vas a volver a tu casa, vas a tener un lugar al que volver donde te están esperando, donde te van a acoger siempre, con enfermedad, sin enfermedad, feo, de mal humor o lo que sea, te van a abrazar y te van a decir, es bueno que existas, es bueno que seas tú. Y entonces, para que tengas eso, amigos, o sea, es que yo no sé, debería todo el mundo cursar una especie de introducción a la teología del cuerpo. Sí. O tener la suerte de poder verlo en la antropología, que aquí en algunas clases de antropología también lo vemos con gran estupor, y me encanta, porque es lo mismo que dice el Papa, ¿no? Que ante esto, cuando lo empiezas a decir, la gente se queda como diciendo, ¿y por qué no nos han contado esto antes? ¿No? Entonces, esto es increíble, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte que nosotros mismos tenemos que seguir descubriendo, pero sobre todo es que nos tenemos que sentir apóstoles de esto, porque es que esto hace tanto bien, tanto bien. Qué bueno todo lo que ayudáis con la antropología a los jóvenes. Es algo, digamos, que en muchas otras universidades está pues abandonado o muy poco cultivado, y sin embargo qué bueno es para dar justamente esas pautas que estaba diciendo Santi, las pautas, digamos, para poder aspirar a una vida grande, a una vida como la que todos queremos, porque todos queremos más, somos una máquina de desear, de querer, y el entender, digamos, de qué manera ese deseo nos conecta con aquella verdad que nos va a hacer felices de verdad, es pues un conocimiento brutal que, bueno, pues que afortunadamente ahora pues se va viendo a través de distintas ramas y vías y cursos y tal, pero que en los cursos de antropología es una cosa que debería estar para todo el mundo. Yo tengo que decir una cosa, Miguel, que yo cambié la antropología que yo doy en esta casa, que da una antropología filosófica, pero mucho más, cuando hice el máster de matrimonio y familia de Juan Pablo II. Claro. Y donde dije, bueno, me están diciendo, o sea, si yo estoy aquí porque el Señor quiere que yo a partir de ahora esto lo diga en otra sede. Pero ¿cómo vas a esconder por eso aquello que tú has descubierto y que es maravilloso? Por eso. Si nosotros en el plano de la vida normal, cuando encontramos un restaurante bueno, exacto, maravilloso, donde la comida está deliciosa, que te cuesta 3 duros y da igual, ¿qué hacemos? Contárselo absolutamente a todo el mundo, porque queremos que todo el mundo lo sepa. Cuanto más con esto que tiene, digamos, ¿no?, que resuena en el universo, ¿verdad, Miguel? Mira, una cosa que dices, vuelvo a The Chosen, qué pesado soy. Pero es que el otro día vimos el final de la primera temporada, que es el 8, el episodio 8 de La Samaritana. Y la samaritana habla todo el rato de esto. Jesús le hace ver que es una mujer que tiene grandes deseos, que no ha sabido llegar a entender esa realidad que ella tiene en el cuerpo y en el espíritu, porque va junto ahí claramente. Y los últimos 2 minutos de ese capítulo, que es el momento en que Jesús le hace ver su realidad, y en ese momento pasa lo que tú has dicho, sale corriendo a contarlo a todo el mundo. Porque dice, bueno, es que he encontrado aquello que quería, ¿no? Entonces es espectacular. Y va justo de esto, porque está hablándole del cuerpo, que dice, sí, 5 tenías y el que tienes ahora no es tu marido. Pero luego, en la serie sale muy bonito porque le dice, este es el primero que te hizo sufrir y ahí descubriste que quizás el matrimonio no era tuyo, pero al segundo le quisiste de verdad. Pero sin embargo, tú misma te viste incapaz de hacerlo porque, en cierto modo, creías que no eras digna de ello. Entonces ahí dices, bueno, qué preciosidad. Bueno, los alumnos llorando en clase con ese trozo. Es una cosa increíble. Sí, que sí. Yo solo le pongo trocitos, porque lo tienen que ver ellos antes. Entonces ahí descubres el deseo. El deseo que está en el fondo del corazón humano. No, y también la necesidad que tenemos cuando venimos ya heridos, porque muchos de tus alumnos seguramente vienen quebrados y rotos precisamente por esta búsqueda ciega de un deseo que no ha sido mirado de verdad, o sea, no ha sabido verse con verdad por muchas razones que no vamos aquí a sacar, pero esa palabra que te restaura, ¿no? Una de las cosas es esa, o sea, es Jesús que te dice, tú eres un don, que hayas hecho lo que hayas hecho, sigues siendo de un valor infinito para mí.
y te sigo amando, ¿no? Entonces, de repente... Y que puedes, digamos, restaurarte. Y claro, es que eso es vale, sí, yo he tenido, pero mi dignidad ontológica no ha variado, o sea, sigue siendo infinita y sigue siendo valiosísima. Y claro, y de repente que te digan eso cuando, joder, pues es que a mí me han usado, es que yo he usado, a veces incluso es peor cuando tú usas que cuando te usan, ¿no? Porque la culpa y la carga es todavía más densa, ¿no? Entonces todo esto es pues una verdad que se te dice y que a mí me gusta mucho, y alguna vez se lo he escuchado a Belén, que es cuando uno lo descubre en el lenguaje de su cuerpo. Y aquí te tiro la pelota porque me encantaría que nos hables esto de qué es el lenguaje del cuerpo, Belén. Bueno, el lenguaje del cuerpo es justamente ese mapa que tenemos escrito en nuestro cuerpo. Fíjate, iba a introducir también un tema que es evidente del que tenemos que hablar, que es también el lenguaje del ser hombres, varones, quiero decir, y mujeres, que también habla de una cosa que es el límite, ¿no? O sea, el lenguaje del cuerpo lo que te dice es, por un lado, ¿eres limitado? No, yo me encantaría medir 20 centímetros más, pero bueno, a lo mejor el cuerpo glorioso de la escatología lo consigo, pero no lo sé. No, o sea, eres limitado, vives hoy, eres mujer, no eres hombre, eres hijo de esta cultura, aprendes español, no aprendes otro idioma, por lo tanto eres criatura, y esto entonces te coloca en no lo puedes todo. Y luego te dice también en el propio mirarse y descubrirse en tu propia genitalidad femenina, yo, y masculina, Miguel, que estamos hechos para el encuentro, ¿no? Estas dos claves, que nos las explica el cuerpo muy bien, creo que son las claves de comprendernos y de comprender nuestras relaciones. No lo puedo todo, yo necesito que Miguel me cuente cómo es el mundo desde el ser varón, porque yo no puedo experimentar lo que es una erección, por ejemplo. Yo no puedo experimentar lo que es la agresividad o la fortaleza o la conquista como fuerza buena que tienen los varones, porque no es propia de mí. Él tampoco puede expresar o experimentar cosas que nos pasan solo a las mujeres. Mi menopausia sola la sufre, pero no la experimenta. El éxtasis, me gustaría experimentarlo, pero no lo puedo experimentar. El éxtasis sexual de la mujer, no lo puede experimentar nunca el hombre. Claro, y entonces esto nos lo tenemos que comunicar. Por lo tanto, esa diferencia que es decir, es una realidad, no es una enemistad entre él y yo, sino una oportunidad de apertura a la unidad, a la comunión. Esto también descubrirlo es una pasada, porque lejos de mi marido es mi enemigo, o que pesadez el tal, o yo misma ya soy insoportable para él, al revés, siempre hay como un misterio en su ser varón y para él yo en mi ser femenino que es inabarcable. Entonces también incluso en las discusiones hay un ámbito para la reconciliación siempre, porque no está todo dicho, ni todo conocido, ni todo absolutamente sabido por muchos años que llevemos juntos, ¿no? Entonces, el cuerpo te dice esto, nuestro cuerpo expresa esto, ¿no? También Juan Pablo II habla de que el cuerpo tiene ese lenguaje esponsal. Para él, la esponsalidad no es que nos vamos a casar, sino que nos entregamos totalmente. O sea, el lenguaje esponsal del cuerpo es la entrega de sí, el don de sí, que lo habéis explicado muy bien al principio, y que precisamente al mirarnos yo descubro que como soy, necesito a alguien que se entregue a mí y yo a alguien a quien entregarme, complementarios anatómicamente incluso, ¿no? Y espiritualmente también. Esto es también muy bonito. Y en esa entrega, dice también Juan Pablo II, hay un lenguaje de esponsalidad, un lenguaje de unidad, un lenguaje de fecundidad, porque obviamente en esta entrega se abre la vía por la que Dios pues permite, o sea, sí, crea vida, ¿no? Permite que sus hijos nazcan y vengan a la existencia. Esto ya es para arrodillarse y no levantarse nunca, porque claro, dices, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Y esa fecundidad, esa paternidad y maternidad que están de por sí marcadas en el cuerpo, pues bueno, pues es uno de los grandes, yo no sé, de los grandes agradecimientos que tenemos en nuestra vida. A modo así un poquito de anécdota, a mí una de las cosas que se me quedaron un poco más grabadas era, volviendo un poco a este autor, a Fabrice Hajjaj, que pienso que cuenta muchas de estas cosas con un lenguaje muy dinámico y descarnado, era
el hablar, digamos, de ese mapa del cuerpo que nos lleva a Dios, un aspecto muy concreto, que nos dice, mira tu ombligo y dime qué significa, y entonces verás ahí, digamos, una herida que tú tienes que te remite a tu origen. Te remite hacia atrás, a tus padres, a los padres de tus padres, al padre de tu padre, al padre del padre de tu padre y de tu madre, y que te acaba llevando, digamos, a tu origen, al alfa, si quieres, a Dios, ¿verdad? También te dice que la vida, y esto es muy importante, especialmente en este momento, de que la vida no te la das tú a ti mismo, sino que así te ha sido dada. Tú provienes de otro y eres dependiente de otro. Eso en cuanto al ombligo, que me parece brutal. Y lo otro, de manera un poco provocadora, lo que dice Fabrice Hadjadj es bajar una cuarta más abajo y ver qué es lo que tenemos entre las piernas. Y ver cómo lo que tenemos entre las piernas nos remite hacia afuera. Nos remite hacia el otro de manera distinta, al hombre y a la mujer, y nos remite hacia un futuro, ¿verdad? O sea, el ombligo nos remite un poquito al pasado, al alfa, pero después, digamos, nuestro sexo nos remite al omega, a una unión, que estamos llamados a una unión, a una comunión más bien, y a una comunión fecunda, y que es justamente esta unión la que permite avanzar la historia a través de la generación de los hijos y la generación de los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos, etc. A mí esta lectura muy sencilla, muy tonta de algunos aspectos del cuerpo que viene de Fabrice Hadjadj, pero inspirado en la teología del cuerpo, me parecía absolutamente rompedora. Una cosa que es que me ha encantado esto que habéis abierto aquí con el mapa del cuerpo y hacia dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué nos dice. Y luego yo ya poniéndome el papel de fenomenólogo, que me gusta mucho, la conciencia de la piel, ¿no? De la conciencia de nuestro cuerpo, o sea, qué nos dice a nivel consciente. Y ahí yo creo que destacaría dos cosas. Hay una es que somos amados y cuando somos tocados también. Y esto yo remito a mi experiencia, igual que vosotros, y no sé, y es ese abrazo que me dio mi padre cuando yo estaba hecho polvo, o ese sobarme la espalda y decirme, tú puedes, hijo, tú puedes, venga, no te desanimes, tú vete al mundo, tú puedes, ¿no? O ahora me pasa con mis hijos pequeños, Guadalupe, que tiene 2 años y medio, que es un bicho. Yo digo que ese enkidu es una especie de ser mitológico incivilizado, salvaje, pero tiene momentos de repente muy espontáneos donde ella, estás en la mesa comiendo y te acaricia la mano, ¿no? Y te mira así, claro, tú expresas, oye, ay, Guada, muchas gracias, no sé cuánto, y tú ves su cara, ella está dando cuenta que ella con su cuerpo puede darse y amar y tocar al otro. Y esto me pasó también de una forma mucho más explícita y no sé, como patente con Juanito, que sabéis que es mi hijo con una discapacidad severa, y dentro de esa discapacidad pues tiene el retraso mental profundo. Y el otro día, Juan ya tiene 4 años y medio, y otro día llegó el Día del Padre, y entonces trajo la mochila con todas las cosas que habían hecho en su colegio especial, y la verdad es que a veces yo no sé si hasta cuándo se entera o no se entera Juan, ¿no? Y de repente Gema sacó, y estaba la foto suya con un montón de cosas que había pegado, y pinturitas y no sé qué, y yo le digo, Juanito, qué lindo regalo, qué bonito regalo le has hecho papá, no sé cuánto, y tenés que haberle visto la cara. De repente él se le subió una sonrisa, como que captó que yo estaba recibiendo algo que él me daba. Y yo me quedé, dijo, joder, tremendo, porque eso también nos revela, o sea, tocar al otro, acariciar al otro, nos revela nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de darnos. Y eso yo creo que también es un descubrimiento, porque dices, oye, que tú eres un regalo para el otro también. O sea, no solamente eres un regalo porque Dios te ha dado a ti mismo y te da a través del don del otro, sino que tú puedes amar de esta manera y puedes expresar el amor con tus manos, con tu piel, con tu boca, ¿no? Y todo eso, claro, en distintos grados y en distintas entregas de esa totalidad, la totalidad máxima yo estoy segurísimo que es el matrimonio, pero fijaos qué bonito lo que nos dice el cuerpo con solo atender a él. Sí. Y cuando me toca, no me tocan la mano o no me tocan el hombro, me están tocando a mí. Sí. Y cuando yo toco, estoy tocando al otro, no una parte de sí. Por eso la pornografía o ese tipo de cosas lo que hace es reducir, fragmentar una totalidad. Exacto, ¿no? Sí. Estamos llamados justamente a vivir esa plenitud, esa totalidad, especialmente ahora que estamos tan
dolidos y tan dañados por la desestructuración de la persona en sus componentes parciales, y que nos dicen, digamos, que tenemos que buscar desde un punto de vista a lo mejor matemático, ¿no?, óptimos locales, o sea, de cada parcelita de la que tú estás compuesto, intenta optimizarlo, cuando en realidad lo que hay que intentar optimizar y mejorar, digamos, es el conjunto. Claro, esto se nos está yendo un poquito la olla en todo esto, pero sí que es cierto que esto de la teología del cuerpo nos ayuda también a poder vivir cómo está entrelazado el espacio y el tiempo. O sea, quienes somos, que somos distintos los unos de los otros, que somos de distintas maneras, hombres, mujeres, ¿verdad? Que somos contingentes, ¿verdad? Que no podemos estar en todo sitio al mismo tiempo, ni podemos hacer todo al mismo tiempo, ni mucho menos. Y después también un poco la vivencia del tiempo, que la misma persona ha de vivir de manera distinta, pues el ser hijo, el ser novio, el ser esposo, el ser padre, el ser abuelo, el ser anciano. Este tránsito ordenado del tiempo y del espacio es otra maravilla también, porque ahora mismo estamos perdidos tanto en tiempo, ¿verdad? Cuando somos jóvenes queremos hacer cosas de adulto, cuando somos adultos queremos ser los eternos jóvenes y no estamos conciliados con el tiempo, y nos ayuda también a vivir lo que decíamos, el espacio, nuestros cuerpos, y justo la grandeza mayor, que es cómo interrelacionarnos con los otros, y después de manera especial cómo interrelacionarnos en el matrimonio, y a qué está llamado todo esto. Sí, fíjate que aquí hay una cosa que dices que me gusta muchísimo, porque tú dices el espacio y el tiempo. Y es verdad, el espacio y el tiempo al final, ¿qué es? Es el presente. El espacio y tiempo que yo tengo es mi aquí y ahora. ¿Y por qué es mi aquí y ahora? Porque aquí es donde estoy yo con mi cuerpo. Es que esto es muy importante. O sea, el pasado ya es un recuerdo y el futuro no sabemos cuál es. O sea, mi cuerpo marca mi aquí y ahora, y por tanto marca mi presente, que es lo que tengo que vivir ahora. Por eso lo que tú decías a mí me gusta mucho, porque tú dices, ¿yo qué tengo que vivir? ¿Cómo vivo ahora? Con mi cuerpo de ahora. Porque el pasado ya no lo tengo y el futuro está por venir. Y por tanto, y además hay otra cosa muy bonita, ya si nos ponemos en modo más fenomenológico, teológico, ¿no? Es que Dios es eterno presente. Y por tanto, mi vivencia más cercana de Dios es en mi presente de ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante. Y luego lo que decías del don a mí me parece muy curioso. Es decir, hoy nos hemos olvidado mucho del tema de la creaturalidad. Entonces nos creemos dioses y por lo tanto despreciamos nuestro ser creatural, que es lo más bonito que tenemos, curiosamente, ¿no? Entonces lo despreciamos. Entonces, claro, si no somos conscientes de lo que supone ser criatura, perdón, y ser criatura llamada a unirse a otra criatura, ¿no?, que hace que mi ser tenga una plenitud en el otro, ¿no?, y que es la manera, digamos, más bonita que tengo yo de acercarme al don del otro, que lo que hace que es iluminar mi realidad, enriquecer mi realidad, ¿no? Entonces, creo que esto a veces lo perdemos, ¿no? Y me ayuda mucho aún eso. Más incluso, si me permites interrumpirte, no, o claro, completar, hacer un pequeño apunte, que es que justamente, digamos, en esa cooperación las criaturas se convierten únicamente cuando están en conjunto en co-creadoras. Exactamente. ¿Verdad? Que eso también, ¿no?, que nos permite participar de alguna manera, invitar a un tercero, Dios, digamos, de que a través de nuestra cooperación pueda volver a crear. Eso y descubrir, es que a mí esto me lleva mucho con los alumnos, descubrir que mi tipo de amor es también un tipo de amor creatural. ¿Qué significa esto? Que es imperfecto. ¿Qué significa esto? Que amo a seres imperfectos. ¿Y qué significa esto? Que en mi condición de amar, que esto les cuesta mucho a la gente verlo, es la condición de amar al otro esperando también algo del otro. Porque muchas veces te dicen, no, el amor es dar sin esperar nada a cambio. Yo siempre les digo, pues perdona, pero ese será el vuestro. El mío no es así. El mío no es así, porque el mío es creatural. Y eso que decís es propio de dioses.
Y si aquí hay alguno que sea Dios, yo le pido que abandone el aula humildemente, porque yo no soy capaz de darle clase. Claro, porque es que lo nuestro es el amor imperfecto, pero que esa es la joya que tenemos. Hay no sé el origen de la cita, pero Nieves González Rico siempre dice justamente que solo un amor perfecto como el de Dios, a través de los amores imperfectos de las criaturas, puede llegar al hombre, ¿no? Porque es verdad que cuando explicamos esto a los jóvenes les decimos qué maravilla, el origen, eres perfecto, pero ellos tienen la experiencia de la herida, que lo decías tú antes, Santi, ¿no? Cómo he sido abusado, cómo he sido engañado, cómo he engañado yo, cómo he utilizado a las personas, cómo mi padre no me quiso, bueno, tantas cosas, ¿no? que generan esa herida. Pero cuando les decimos, bueno, es que nuestros padres tienen ese amor imperfecto, pero a través del suyo, el amor perfecto de Dios puede llegar a ti. Entonces ahí se les abre como un poco de esperanza y de luz de decir, wow, a ver, entonces, ¿qué me puede llegar a mí? Porque yo estoy deseando que me llegue ese amor perfecto. Y ahí es donde empieza, creo, un proceso de sanación muy bonito o de comprensión que les permite pues dar el siguiente paso en la vida. Tampoco es que pasen de la noche al día, pero wow, cuando ya sabes hacia dónde ir y de dónde vienes, es más fácil caminar. Y volverte a levantar cuando caes, porque por supuesto esta es la condición del hombre, ¿no? Bueno, yo quisiera estar aquí un buen rato más, pero me toca pediros ahora que los últimos minutos los dediquemos a intentar pensar qué lecturas, qué actividades, qué cosas podríamos ofrecer a la gente que nos escucha para adentrarse en este mundo de la teología del cuerpo, que a todos, creo, los que estamos aquí, nos ha ayudado a todo. a todo. Entonces, empezamos, si queréis, por los invitados primeros, los nuevos que se incorporan hoy, a partir de hoy, y esperemos que más veces al Club Dalroy, Belén y Miguel. Bueno, como vías buenas que conocemos nosotros, habrá más seguramente, este máster de pastoral familiar que hemos citado nosotros porque lo hemos hecho, y Miguel Ortega igual, sigue en pie y ahora lo lleva la Asociación Persona y Familia. Se puede encontrar en la web de nuestra universidad, porque el título que se ofrece lo da la universidad, es esto que estamos hablando. Universidad Francisco de Vitoria. Sí, de la Universidad Francisco de Vitoria. También hay en la Universidad Francisco de Vitoria un máster de Teología del Cuerpo que sigue las catequesis. Hay cursos un poquito menos, digamos, académicos o de menos profundidad, que hay uno concretamente que se llama The Body Week, que es justamente una semana explicando esto aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Aquí has dicho cosas que igual son para distintos perfiles, ¿no? Porque los primeros son más para matrimonios, entiendo yo, o familias, ¿no? Sí, el Body Week también puede ser para adultos. Ajá. Es para adultos realmente, pero es una formación un poco más ligera, digamos, no con tanto peso académico, aunque tiene mucha profundidad, pero no son cursos largos en el tiempo, ni con título universitario, etcétera. Y luego para universitarios y bachilleratos nosotros estamos organizando también unos campamentos en verano donde explicamos la teología del cuerpo, pero la explican jóvenes en lenguaje de joven a joven, que este es el reto también. La teología del cuerpo, quien lo ha leído entiende que es una lectura ardua, no fácil de entender y no fácil de transmitir. Pero estamos haciendo un camino de formación para jóvenes que permite que ellos mismos sean los que predican las enseñanzas de la teología del cuerpo a otros jóvenes, también con luego una formación experiencial, le llamamos, para entender bien de lo que estamos hablando. Esto se llama GIOS y está dentro de la página del Regnum Christi, que también se podría conectar o buscar. Luego hay lecturas que me parece que habéis también recomendado cuando ha hablado aquí el padre Jaime Rodríguez. Para mí el mejor libro de teología del cuerpo es Llamados al Amor, de Granados y el otro autor es Carl Anderson. Buenísimo, porque también explica de forma sencilla y con un lenguaje asequible estas profundidades de las que estamos hablando, ¿no? Hay otro también muy bueno, digamos, de Yves Semin, que se llama La espiritualidad conyugal de acuerdo a San Juan Pablo II, que también se puede leer, que es muy accesible. Bueno, yo creo que de todo esto dejaréis, digamos, en... Sí, referencias, pondremos las referencias en la propia página de Spotify y en el resto de... A mí en particular, y esto es un tema personal porque me gusta un poco este lenguaje un poco más descarnado, descarado, pero muy bueno, de Fabrice Hadjadj. Este señor tiene tiene muchas obras donde trata
de distintas maneras este tema, y en concreto hay uno que se llama La profundidad de los sexos, que es maravilloso. Tiene un subtítulo muy bueno. Este hombre siempre deja subtítulos maravillosos, que se llama Por una mística de la carne. Y tiene otro donde trata también este tipo de temas, que se llama ¿Qué es una familia?, y cuyo subtítulo es La trascendencia en paños menores. Por este lenguaje vivo y un poco provocador muchas veces, yo creo que este autor también complementa muy bien. Simplemente una cosita, este máster de pastoral familiar, o este curso de pastoral familiar que ha contado Belén al principio, desde que nosotros lo hicimos, no paramos, digamos, de contarlo a amigos para que vayan. Se les hace a veces un poquito cuesta arriba porque, bueno, tiene cierto reto. Tienes que, me está haciendo señas Belén, que como a mí se me hacía muy cuesta arriba un plan de estudios a 3 años vista. Pero bueno, al final se hace ligero. Cuando lo acabas, quieres más. Y lo bueno es que se hace en familia. Esto es muy bueno. Lo hacen el papá, la mamá y los hijos. Los hijos reciben su catequesis mientras los papás reciben la formación. Y la formación es, digamos, no tiene un principio ni tiene un final. Digamos, hay una serie de temas que hay que tratar, pero tú es hiper flexible, muy bueno y muy adaptado para las familias. Y se imparte, digamos, un fin de semana por trimestre, en los trimestres de otoño, invierno y primavera. Y en verano está lo mejor, que es una semana de descanso y reflexión de todo este tipo de temas en familia. Es brutal. Me lo tiran a la cara, pero los que he conseguido convencer a lo largo de este tiempo me han dicho al cabo de 3 años, 4 años, 5 años de insistencia, que por qué no me habían hecho caso desde el principio. Así que yo le diría aquí a la audiencia, a todos aquellos que piensen que esto puede ser un camino para ellos, yo creo que es para todos. La verdad es que os abandonéis y verdaderamente le dediquéis un poquito del tiempo, porque yo creo que el aprendizaje de todo esto y de la teología del cuerpo en particular supone una de las claves más importantes que yo he podido conocer para la resolución de un montón de los problemas que hay ahora. El problema que tenemos ahora en todos los ámbitos es de desestructuración, ¿no? El ser humano laminado, cortado y reducido a sus ínfimas partes, que no se reconoce a sí mismo. Y eso te permite reintegrar las piezas, ponerlas todas juntas y, lo que es mejor de todo, hacerlas mejores. No sé si conocéis el concepto del kintsugi, ¿no? Que habrá salido aquí a lo mejor en alguna tertulia, que es como en Japón las piezas de cerámica rotas y restauradas con oro acaban siendo mucho más valiosas que el original. Es una manera muy bonita de expresar que justamente no importa de dónde vengamos, lo que hayamos hecho, siempre hay un momento de podernos redimir, de futuro, y ese futuro redimido, digamos, con la sangre de Cristo, que se convierte en oro al restaurar nuestras piezas, es una imagen brutal. Sí, yo termino con una película, como no podía ser de otra manera. Una película que además, si alguien se acuerda, os animo a ver 2 veces. La primera antes de meterse en todo esto de teología del cuerpo, y la segunda después. Y la película es El tigre y la nieve, de Benigni, ¿no? Entonces, cuando uno la ve la primera vez, hoy diríamos te quedas muy rayado, pero cuando lo ves después de haber estudiado algo de esto, dices, ahora entiendo todo. Así que bueno, ahí os lo dejo como reto. ¿Puedo hacer una recomendación Claro. un poquito más superficial que toda esta profundidad? Para los que a lo mejor pues o no podrán estudiar tanto o no leer, hay 2 canciones que a mí me recuerdan mucho esto también. 2 canciones que son fáciles de buscar, que son Alguien, de Siempre Así, donde habla de ese alguien que se entrega a mí, al quien me entrego. No sabes si el alguien es tu marido o es Dios. Y pueden ser los 2, de hecho, ¿no? O tu esposa. Y luego Me enamoré de ti, de David Bisbal. Ya veis que el propio mundo tiene inserto en el corazón esta verdad tan bonita y la expresa también en forma de canciones, incluso pues de Bisbal. Quien lee a la luz de todo lo que hemos explicado, o quien escucha
estas canciones a la luz de lo explicado, descubre que efectivamente, que cuando me enamoro de ti, me elevo a las estrellas y me encuentro con Dios. Pensé que ibas a decir la de Resucitados de Kenosis, que también es muy teología del cuerpo. Sí, es verdad. Y un último apunte, volviendo un poco a lo más serio. La mejor película de teología del cuerpo de la historia que yo haya visto hasta ahora es La Pasión de Cristo. Bueno, pues con eso terminamos. Yo iba a decir recomendar, pero ya lo pondré en el Spotify, ahí en las referencias. Es en inglés, está en inglés, no está en español todavía. Pero como decía Belén, al final si uno se pone a leer las catequesis sin ningún tipo de instrumento filosófico teológico, se le puede hacer un poco arduo. Pues hay un librito que se llama The Theology of the Body Explained, de Christopher West, que es una magnífica traducción a un lenguaje muy asequible, sin perder la profundidad de estas catequesis. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.